La llamaban la vergüenza del naranjal. Su propia sangre le dio la espalda entre los árboles que ella misma cuidaba. Pero una tarde, entre el polvo y el aroma de azahar, un jinete apache apareció, y todo lo que ella creía perdido comenzó a florecer. En el valle de San Ildefonso, al sur de Sonora, donde los cerros se pintan de naranja cada atardecer y el aire huele a tierra mojada después de la lluvia, existía una hacienda que todos conocían con el nombre de Los Naranjos. No era la más grande de la región, pero sí la más antigua. Sus paredes de adobe blanco guardaban décadas de historias, de cosechas abundantes, de familias que nacieron y crecieron entre los surcos de aquella tierra generosa. Y en medio de todo eso, entre hileras interminables de árboles cargados de frutos dorados, vivía una mujer que casi nadie mencionaba por su nombre. Le decían simplemente la Recogida. Se llamaba Candelaria. Candelaria Espinoza. Aunque en realidad ni siquiera ese apellido le pertenecía del todo. Se lo habían dado por caridad, como quien le lanza un pedazo de pan a un perro que ronda la puerta. Candelaria había llegado a Los Naranjos cuando apenas tenía 5 años. Nadie recordaba exactamente cómo ni por qué. La versión que corría entre los peones era que su madre, una mujer mestiza del norte, la había dejado en la puerta de la capilla una noche de tormenta, envuelta en una cobija raída, con un papelito amarrado al cuello que decía solo su nombre. Don Facundo Espinoza, el patrón de la hacienda en aquel entonces, la recogió no por bondad, sino porque el cura del pueblo le dijo que Dios mira con buenos ojos a quien ampara al desvalido. Y don Facundo, más que creyente, era un hombre que cuidaba su imagen ante la comunidad y ante el clero. Así que la niña creció entre los muros de la hacienda, pero nunca como parte de la familia. Creció como sombra, como esas enredaderas que nacen en las paredes sin que nadie las haya plantado, y que a nadie le importa si se secan. Los hijos legítimos de don Facundo, sobre todo Genaro, el mayor, y Marcelina, la más altiva de las hermanas, jamás le permitieron olvidar de dónde venía. Desde pequeña, Candelaria aprendió a caminar con la cabeza baja, a comer después de que todos terminaran, con las sobras que quedaban frías en la olla, a vestirse con lo que ya nadie quería, a dormir en un cuarto diminuto al fondo del corredor, donde las paredes resumaban humedad y por las noches se colaba el frío del desierto como una mano helada que le recorría los huesos. Las otras niñas de la hacienda, hijas de los peones, la evitaban también, porque Marcelina les había dejado claro que juntarse con la Recogida traía consecuencias. Y así, entre el rechazo de arriba y el miedo de abajo, Candelaria fue creciendo en la soledad más absoluta que puede conocer un ser humano, la de estar rodeada de gente y no existir para ninguna de ellas. Pero había algo en Candelaria que nadie podía quitarle, por más que lo intentaran, algo que brillaba desde adentro, como una brasa escondida entre las cenizas. Tenía una manera de mirar el mundo que no era común en nadie de aquel valle. Cuando recogía las naranjas por la mañana, lo hacía con una delicadeza que parecía una oración. Acariciaba los frutos antes de depositarlos en la canasta, como si cada uno tuviera vida propia, como si pudiera sentir el latido del árbol a través de la cáscara tibia. Y cuando el sol caía sobre el naranjal y todo se teñía de oro viejo, Candelaria se detenía un momento entre las hileras, cerraba los ojos, respiraba profundo el aroma dulce del azahar y sonreía. Solo eso, sonreía. Y esa sonrisa, aunque pequeña, aunque casi invisible, era capaz de inquietar a quienes la rodeaban, porque era la sonrisa de alguien que, a pesar de todo lo que había vivido, no se había dejado marchitar por dentro. A los 22 años, Candelaria ya cargaba sobre sus hombros más trabajo del que cualquier peón hacía en toda la hacienda. Se levantaba antes que el sol para encender el fogón de leña. Preparaba el desayuno de toda la familia sin probar un solo bocado. Lavaba la ropa en el arroyo hasta que las manos se le agrietaban. Barría los corredores de lado a lado. Alimentaba a los animales. Remendaba las ropas. Limpiaba las botas de Genaro y planchaba los vestidos de Marcelina con una plancha de hierro que pesaba como un castigo. Y cuando el calor del mediodía caía pesado como plomo sobre la tierra reseca, ella salía al naranjal con su canasta de mimbre y recogía frutos durante horas, sin quejarse, sin detenerse, sin esperar una sola palabra de agradecimiento. Porque Candelaria había aprendido algo que muy pocos entienden a esa edad.
que la dignidad no depende de lo que otros te dan, sino de lo que tú decides ser, incluso cuando nadie te mira, incluso cuando el mundo entero ha decidido que no existes. Genaro, que para entonces ya manejaba la hacienda con mano firme tras la partida de don Facundo a una residencia en Hermosillo, la trataba con una frialdad que rozaba el desprecio más cortante. Cada vez que pasaba cerca de ella, la miraba como quien mira una piedra en medio del camino, un estorbo que no merece ni el esfuerzo de una patada. Y Marcelina, su hermana, era todavía peor. Tenía una lengua afilada como cuchillo de monte y un placer especial en recordarle a Candelaria que no tenía valor alguno. «Apúrate con esas naranjas, recogida, que aquí se come de lo que se trabaja, no de la lástima», le dijo una mañana frente a todos los peones, mientras Candelaria cargaba una canasta que le doblaba las muñecas de tan pesada. Candelaria no respondió, solo apretó los labios, levantó la canasta con más fuerza todavía y siguió caminando bajo el sol con la espalda recta. Ese silencio, esa forma de responder sin palabras, era su escudo, su única forma de resistencia en un mundo que le había negado todas las demás. Lo que nadie sabía, lo que nadie se había tomado la molestia de descubrir, era que Candelaria escondía un don que iba mucho más allá de recoger naranjas. Desde pequeña, tenía una conexión especial con la naturaleza, con las plantas, con la tierra misma. Sabía cuáles hierbas aliviaban la fiebre alta, cuáles calmaban el dolor de estómago después de una mala comida, cuáles ayudaban a dormir a un niño inquieto en las noches de luna llena. Había aprendido esos saberes de doña Refugio, una anciana de cabellos blancos como algodón que vivía al borde del río y que durante años fue la curandera respetada de todo el pueblo. Doña Refugio la quería como a la nieta que nunca tuvo. Le enseñó a escuchar a las plantas cuando el viento las mueve, a oler la tierra antes de sembrar para saber si estaba lista, a leer las señales del cielo en las nubes de la madrugada. Y Candelaria absorbió cada palabra, cada gesto, cada secreto, como la tierra absorbe la lluvia tras una larga y despiadada sequía. Pero nunca hablaba de esos conocimientos. No por vergüenza, sino porque sabía que en aquella hacienda, cualquier cosa que ella hiciera bien sería motivo de burla, desconfianza o desprecio. Así era su vida, silenciosa, discreta, constante, como el arroyo que corre bajo las piedras sin que nadie lo vea, pero que sostiene la vida entera de todo el valle. Y fue justamente en una de esas tardes tranquilas, cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de los cerros y el naranjal entero parecía envuelto en una luz de miel espesa y cálida, cuando algo completamente inesperado sucedió. Candelaria estaba sola entre los árboles, llenando su última canasta del día. El silencio era tan profundo que podía escuchar el latido de su propio corazón rebotando entre las ramas, y de pronto escuchó otra cosa, el sonido de cascos sobre la tierra seca, un ritmo lento, firme, constante. Levantó la mirada y lo vio. Un jinete que avanzaba entre las hileras de naranjos con la calma de quien no tiene prisa, porque sabe exactamente a dónde va. Montaba un caballo negro como la noche más cerrada. Vestía ropas de cuero con flecos largos que se mecían con el paso, collares de cuentas y huesos sobre el pecho descubierto, y una cinta de tela oscura cruzaba su frente, sosteniendo un cabello largo y liso como cortina de agua negra. Su rostro era firme, sereno, tallado con pómulos altos y ojos profundos que parecían haber contemplado horizontes que ningún hombre del valle podría siquiera imaginar. Candelaria dejó caer una naranja al suelo, no de susto, de asombro, porque aquel hombre la miró directamente a los ojos, con una intensidad que ella no había sentido jamás en toda su vida. No la miró con lástima, no la miró con desprecio, la miró como si la estuviera reconociendo, como si ya supiera quién era ella, antes de que ella misma lo supiera. El jinete se llamaba Nahuel. No tenía apellido al estilo de los hombres del valle, porque su pueblo no nombraba a sus hijos con cadenas de palabras heredadas de generación en generación. Nahuel significaba jaguar en la lengua de los suyos, y ese nombre le sentaba como un guante de cuero viejo que se ha amoldado a la mano con los años. Se movía con una calma que no era lentitud, sino precisión absoluta. Cada paso suyo parecía medido por una inteligencia antigua.
Cada gesto de sus manos tenía un propósito claro que no necesitaba explicación. Pertenecía a una comunidad apache que durante generaciones había vivido en las sierras altas del norte, lejos de los pueblos y las haciendas, lejos de los mercados y las iglesias, lejos de las miradas de quienes los consideraban menos que el polvo seco del camino. Pero las circunstancias lo habían traído hasta el valle de San Ildefonso, de una manera que él mismo no habría podido prever. Su comunidad atravesaba un momento delicado, uno de esos períodos que ponen a prueba la resistencia de un pueblo entero. Una larga temporada sin lluvias había secado los arroyos de la sierra hasta convertirlos en cauces de piedra y arena. Las tierras donde cultivaban maíz y frijol se habían agrietado como la piel de un anciano, volviéndose inútiles para la siembra. Los niños comenzaban a adelgazar. Las mujeres racionaban el agua con cuentagotas. Los ancianos miraban el cielo cada mañana buscando nubes que nunca llegaban. Fue entonces cuando el Consejo de los Mayores decidió enviar a 3 hombres jóvenes a buscar intercambio comercial con las haciendas del valle. Nahuel fue uno de ellos, no por ser el más fuerte ni el más veloz, sino por ser el más sereno, el que sabía escuchar antes de hablar, el que podía caminar entre mundos distintos sin perder el suyo propio, sin traicionar lo que llevaba dentro. La primera vez que Nahuel llegó a la hacienda de los Naranjos, lo recibieron como se recibe a un animal extraño que aparece en el corral sin aviso. Los peones se apartaron murmurando entre dientes cosas que no se atrevían a decir en voz alta. Las mujeres cerraron las ventanas y espiaron detrás de las cortinas con los ojos bien abiertos. Genaro, el patrón, lo miró desde el corredor alto de la casa grande con una mezcla de curiosidad y rechazo que apenas disimulaba. Le habló sin bajar las escaleras, como quien habla desde un trono a alguien que no merece el esfuerzo de un solo escalón. «¿Qué quieres aquí?», le dijo sin rodeos y con un tono que dejaba claro que no esperaba una respuesta larga. Nahuel no se inmutó. Sostuvo la mirada de Genaro sin desafío, pero también sin la más mínima señal de sumisión. Con una voz clara y pausada, como el sonido del río sobre las piedras lisas, explicó que venía de la sierra, que su comunidad necesitaba intercambiar pieles curtidas y hierbas medicinales por grano y semillas para la siembra, que no pedía limosna ni favor alguno, que ofrecía trueque justo, de igual a igual, como lo hacían los hombres dignos desde tiempos que la memoria no alcanza. Genaro lo miró con la misma expresión de quien escucha ladrar a un perro y decide si le tira una piedra o simplemente lo ignora hasta que se canse. Al final, por puro interés material y nada más, aceptó el trato. Las pieles de venado que Nahuel traía desde la sierra eran de una calidad excepcional que no se conseguía en ningún mercado del pueblo ni de los alrededores. Y las hierbas, según confirmó el propio boticario de San Ildefonso,